noche nos adentraremos en el misterio y el terror de los encuentros alienígenas y las abducciones. Prepárense para escuchar historias verdaderas y aterradoras de personas que han sido secuestradas por seres extraterrestres. Y no se pierdan todos los relatos, porque hay, para echar hacia arriba, para dar y regalar. Porque todas esas experiencias nos van a revelar los secretos más oscuros detrás de los encuentros alienígenas. Así que, si se atreven, únanse a mí esta noche. Hoy, en la hora macabra, encuentros alienígenas y abducciones. Comenzamos. Miren, en el vasto universo hay momentos en que la realidad se desvanece y nos encontramos cara a cara con lo desconocido. Momentos en que la lógica y la razón se ven desafiados por experiencias que trascienden nuestra comprensión. Estos momentos son conocidos como encuentros cercanos del tercer tipo. Experiencias en las que seres humanos se encuentran con entidades extraterrestres y en las que la realidad se ve alterada de manera irreversible. En este programa exploraremos algunos de los casos más fascinantes y aterradores de encuentros cercanos del tercer tipo y, por supuesto, de abducciones. Casos que han sido documentados y verificados por testigos creíbles y que nos hacen cuestionar nuestro lugar en el universo. Así que prepárense para adentrarse en un mundo de misterio y terror donde la realidad se desvanece y lo desconocido se vuelve realidad. Bienvenidos a los encuentros cercanos del tercer tipo. Y lo primero que tenemos que saber, como un contexto, por mera cultura, es que es un encuentro cercano del tercer tipo. Y bueno, les puedo comentar que este tipo de encuentros es una experiencia paranormal, sí está clasificada como una experiencia paranormal, en la que un grupo de personas o una sola persona observan o interactúan con seres extraterrestres o entidades no humanas. Estos encuentros suelen ser caracterizados por una sensación de miedo, asombro o incredulidad y pueden tener un impacto significativo en la vida de la persona que los experimenta. Los encuentros cercanos del tercer tipo suelen tener algunas características comunes, como por ejemplo el observar seres extraterrestres o entidades no humanas, interactuar con estos seres, ya sea a través de una comunicación verbal o no verbal, una sensación de miedo, asombro o incredulidad, la observación de objetos voladores no identificados como los ovnis u otros fenómenos paranormales, la sensación de que la experiencia ha tenido un impacto significativo en la vida de la persona que los experimentó, entre otras cosas. A ver, Edward Zuni dice, mi amiga de la vida diría que cada fin de semana ella ha tenido encuentros, pero encuentros cercanos con 3 tipos. ¡Ay! Mira bien loquilla. Eso se les dice encuentros cercanos con cualquier tipo. Ok, ahora vamos a conocer qué es una abducción. Bueno, pues resulta que una abducción es un evento en el que una persona o un grupo de personas son tomadas o secuestradas por seres extraterrestres o entidades desconocidas. La abducción puede ser un evento físico en el que, por ejemplo, una persona es llevado a bordo de una nave espacial o algún tipo de vehículo volador desconocido. O puede ser un evento psicológico en el que una persona experimenta una sensación de ser tomada o controlada por la fuerza.
Existen varios tipos de abducción, incluyendo, por ejemplo, y aquí les explico, la abducción física, que es cuando la persona se sube a una nave o se la llevan por la fuerza a una nave hacia un destino que la persona no conoce. Tenemos la abducción psicológica, que es cuando la persona experimenta como una sensación de control. Puede ser mental, por ejemplo, pero que sabe que esa persona no quiere ser controlada, sin embargo, una fuerza externa las controla. De esto, pues evidentemente nunca va a haber una evidencia física. El tercer tipo de abducción es la abducción temporal. Y en este tipo de abducción, la persona es tomada y llevada a un lugar desconocido por un periodo determinado, después del cual es devuelta a su hogar. La número 4 es la abducción repetida. Y en este tipo de abducción, la persona es tomada y llevada a un lugar desconocido en muchas ocasiones distintas, de manera periódica, con un patrón o un ritual específico. Ahora, aunque cada caso de abducción es único, existen pues algunas características comunes que se han reportado en muchos casos. Por ejemplo, la primera, pues la gente que es abducida siente que tiene una sensación de parálisis. Muchas de las personas que experimentan abducciones reportan haber sentido parálisis o incapacidad para moverse durante el evento. La número 2 se le llama sensación de ser observado. Es decir, muchas personas que han experimentado abducciones reportan haber sentido una sensación de ser observado o estudiado por seres extraterrestres. La número 3. Muchas personas que han experimentado abducciones reportan haber sentido una sensación de ser transportado a un lugar desconocido. La número 4 es, por ejemplo, que reporten haber sentido una sensación en la que como que se les ve el tiempo muy rápido o muy lento, como una pérdida de tiempo, como si hubieran estado ausentes por un periodo determinado o indeterminado. La número 5 es, por ejemplo, cuando se siente una sensación de cambio emocional, como si hubieran experimentado un evento traumático o transformador. Hola Pineda, muy buenas noches. Ok, tu ex te abducía mentalmente. A ver, explícanos cómo es que lograba esa abducción mental, si es que se puede. Si es 3X, mejor no nos cuentes, pero si se puede contar al aire, échatela, yo ahorita la leo. La investigación sobre las abducciones es un campo complejo y controvertido. Algunos investigadores creen que las abducciones pues, son eventos reales que involucran seres extraterrestres, mientras que otros creen que son eventos psicológicos o culturales que pueden ser explicados por factores naturales. Algunas de las explicaciones más comunes para las abducciones incluyen, por ejemplo, la hipnosis. Algunos investigadores creen que las abducciones pueden ser explicadas por medio de hipnosis, que puede inducir a una sensación de parálisis y pérdida de tiempo. La número 2, trastornos de estrés postraumático. Igualmente, los investigadores creen que las abducciones pueden ser explicadas por este tipo de trastorno que puede inducir a una sensación de cambio emocional y pérdida de tiempo. La número 3. También se cree que las abducciones pueden ser explicadas por fenómenos psicológicos como la sugestión, la imaginación y la percepción. La número 4. Estas abducciones también podrían ser explicadas por fenómenos culturales,
como la creencia en la existencia de seres extraterrestres y la influencia de la cultura popular. Edward, muy buenas noches. En resumen, las abducciones son eventos complejos y controvertidos que pueden ser explicados por una variedad inmensa de factores naturales y culturales. Sin embargo, la investigación sobre las abducciones sigue siendo un campo activo y emocionante, pues que de alguna manera puede proporcionar nuevas perspectivas y conocimientos sobre la naturaleza humana y el universo. Y obviamente, si estamos hablando de abducciones y encuentros cercanos del tercer tipo, sin duda tenemos que hablar de un evento súper famoso que fue ocurrido en Estados Unidos. Y para los que sean amantes del fenómeno OVNI y todo ese tipo de cosas, por supuesto que no podía faltar aquí el incidente de Roswell. Hola Gustavo, muy buenas noches. Les voy a contar qué pasó aquí. El 8 de julio de 1947, un objeto volador no identificado se estrelló en un rancho muy cerca de Roswell, en Nuevo México. El incidente pues se convirtió en uno de los casos más famosos de ovnis en la historia. Sin embargo, lo que muchos no saben es que hubo un segundo incidente de ovni en Roswell, y este ocurrió en 1949. Este caso es conocido como el segundo caso de Roswell o Roswell 2. La noche del 24 de febrero de 1949, un grupo de soldados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que estaban estacionados en la base militar de Roswell, Nuevo México, reportaron haber visto un objeto volador no identificado. El objeto volador fue descrito pues como una nave espacial de aproximadamente 15 metros de largo y 6 metros de ancho. La nave tenía una forma ovalada y estaba cubierta de una sustancia metálica brillante. La nave espacial pues aterrizó en un campo cercano a la base militar, y los soldados que andaban por ahí reportaron haber visto a varios seres extraterrestres que salieron de la nave y comenzaron a explorar el área. Los seres extraterrestres fueron descritos como criaturas de aproximadamente 1,5 metros de alto, con ojos grandes y muy negros y una piel pálida y suave. Tenían brazos y piernas muy delgados y parecían ser muy débiles. La investigación sobre el incidente fue llevada a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los investigadores pues encontraron evidencia de que la nave espacial había aterrizado en el campo y que los seres extraterrestres habían estado presentes en el área. El incidente fue cubierto pues, por la prensa local y nacional. Sin embargo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos negó cualquier involucramiento en el incidente y lo atribuyó a un globo meteorológico que se había estrellado en esa área. El incidente de Roswell 2 es uno de los casos más controvertidos de OVNI en la historia, ya que muchos creen que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos pues encubrió la verdad sobre el incidente y que los seres extraterrestres que fueron vistos en el área fueron en realidad prisioneros de guerra que habían sido capturados por la Fuerza Aérea. El incidente de Roswell 2 es muy importante porque muestra que el incidente de Roswell original no fue un evento aislado. En realidad hubo varios incidentes de OVNI en el área de Roswell en la década de 1940 y 1950. En conclusión, el incidente de Roswell 2 es un caso fascinante de OVNI que muestra que el incidente de Roswell original, pues obviamente no fue un caso al azar. La investigación sobre el incidente sigue siendo un tema, por supuesto, de debate y controversia,
Pero es claro que el incidente es uno de los casos más importantes de ovni que ha habido en la historia. Ahora, prepárense porque esta noche básicamente todo va a ser basado en puras historias y casos referentes a este tipo de cuestiones de encuentros cercanos del tercer tipo y de abducciones, ¿va? Todo el programa básicamente se va a ir en puros casos que hay, como les decía al principio, un montón. O sea, yo tomé los más interesantes, los que a mi juicio me parecieron más interesantes. Sin embargo, hay muchos más. Pero antes de empezar, a ver, saludo a Manuel, muy buenas noches, Richie, Juan Manuel, José, a Gustavo ya lo había saludado, a Pineda, a Edward, a Charlie y a Felipe. Muy bien, chicos. Entonces, ¿ustedes han tenido algún avistamiento ovni? ¿Han visto algo que ustedes no puedan explicar en el cielo? Algo que parezca una nave, una luz, algo. Yo ya había contado una en programas pasados. Sinceramente ignoro y no me acuerdo en qué programa fue, pero ya había contado yo una. De hecho, hace poco estaba yo analizando que yo no soy mucho de ver al cielo y precisamente porque no volteo mucho hacia arriba, probablemente me he perdido de muchos, de ver cosas así, porque yo conozco un montón de gente que dice haber visto y experimentado y que vieron un ovni o cosas así en la carretera o en lugares donde hay muchos cerros o así. Pero como yo casi no volteo hacia arriba, yo creo que me he perdido de muchas cosas buenas, ¿eh? Estoy casi segura que eso ha pasado. A ver, dice, mi gatito se llamaba Roswell, le puse así por los ojitos de alienígena. ¡Oh, qué lindo! Buen nombre, ¿eh? Muy buen nombre. Bueno, entonces, ¿qué les parece si conocemos el incidente de Rendlesham en Reino Unido? Hola Julio, muy buenas noches. Y bueno, el 26 de diciembre de 1980, varios soldados del ejército británico que estaban estacionados en la base militar de Woodbridge, en Suffolk, Reino Unido, reportaron haber visto una luz extraña en el bosque cercano. Al día siguiente, un grupo de soldados, liderados por el teniente coronel Charles Halt, investigaron el incidente y encontraron una nave espacial en el suelo. Los soldados describieron la nave como una estructura metálica de aproximadamente 9 metros de largo y 6 metros de ancho. Tenemos el caso número 2. Y este es el incidente de Kinross en Estados Unidos en 1953. Estos casos, que son avistamientos militares, son casos que no están desarrollados completamente. Me refiero a que, digamos que les estoy dando un resumen de estos casos, porque a lo que le vamos a poner más importancia son a los casos de personas comunes y corrientes que han reportado tener este tipo de acercamientos, ¿va? Entonces, el caso número 2 es el incidente en Kinross, Estados Unidos. Y esto sucedió el 23 de noviembre de 1953. Y resulta que un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llamado Félix Moncla, desapareció mientras perseguía un objeto volador no identificado. Esto sobre el lago Michigan. La investigación posterior reveló que Moncla había estado siguiendo un ovni que había sido detectado por el radar
y que había desaparecido en el momento en que se acercó al objeto. Gustavo, sí, en San Luis Potosí, por el área de Real de 14, sin peyotes en la mente. Ah, perfecto, qué bueno que lo aclaras porque pues a lo mejor andabas en un viaje acá de hierbas de la risa. Dice, por la noche había luces, lo extraño eran sus movimientos inusuales para helicópteros o aviones, y fue hace como 15 años. ¡Wow! ¿Y no tomaste alguna foto o algo así? Es que siento que a veces uno como que se atonta, ¿no? Cuando ve cosas así como inexplicables o así, o sea, como que si no está uno muy acostumbrado a este tipo de cosas, como que no traes el celular o una cámara tan a la mano como para inmediatamente decir, oh, está pasando algo, foto. Hay veces que no tenemos evidencia de ello justo por eso, porque como que estamos tan impactados por lo que está sucediendo que ni nos acordamos de sacar el celular. Ok, el caso número 3 es el incidente de Maelstrom, también en Estados Unidos. Curiosamente pasan muchos casos en Estados Unidos. ¿Alguien tiene una teoría de por qué pasan tantas cosas de ovnis en Estados Unidos? Yo he notado como esa constante siempre de que en Estados Unidos pasa todo. Ya ven que en las películas el apocalipsis siempre sucede en Manhattan, siempre. O sea, siempre, siempre, siempre los alienígenas, las guerras de otros mundos, las invasiones de extraterrestres, todo sucede en Estados Unidos. Y bueno, el 24 de marzo de 1967, varios soldados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que estaban estacionados en la base militar de Maelstrom, en Montana, reportaron haber visto un ovni que había aterrizado en un campo cercano. Los soldados describieron el objeto como una nave espacial de aproximadamente 15 metros de largo y 6 metros de ancho. El caso número 4 es el incidente de Minot, también en Estados Unidos. El 24 de octubre de 1968, varios soldados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que estaban estacionados en la base militar de Minot, en Dakota del Norte, reportaron haber visto un ovni que había aterrizado en un campo cercano. Los soldados describieron el objeto como una nave espacial de aproximadamente unos 12 metros de largo y 6 metros de ancho. El caso número 5 es el incidente de Bentwaters en Reino Unido. Y esto sucedió el 14 de agosto de 1956, donde varios soldados del ejército británico que estaban estacionados en la base militar de Bentwaters en Suffolk, Reino Unido, reportaron haber visto un ovni que había aterrizado en un campo cercano. Los soldados describieron el objeto como una nave espacial de aproximadamente 10 metros de largo y 5 de ancho. Si se fijan más o menos las dimensiones en todos estos casos que llevamos, las dimensiones de las naves más o menos fluctúan entre los 10 metros de largo, de 10 a 15 metros de largo, y entre 5 a 8 metros de ancho. O sea, hay como cierta concordancia entre los testimonios. El caso número 6 es el incidente de Leinhard, también en Reino Unido. Y esto sucedió el 14 de agosto de 1956, donde igualmente los soldados del ejército británico que estaban estacionados en la base militar de Langhed en Suffolk, en Reino Unido, reportaron haber visto un ovni que había aterrizado en los campos cercanos. Los soldados describieron el objeto como una nave espacial aproximadamente de 12 metros de largo y 6 de ancho. Tenemos otro de Kapustin Yar en la Unión Soviética, que sucedió el 24 de julio de 1948, donde los soldados que estaban en esta base, en la región de Astrakán, Unión Soviética, también reportaron haber visto un ovni y la nave medía aproximadamente
15 de largo por 7 de ancho. Tenemos también el incidente de Tunguska. Y esto sucedió el 30 de junio de 1908, donde un grupo de soldados que estaban en Tunguska, en la región de Siberia, en la Unión Soviética, también reportaron haber visto una explosión masiva en el cielo. Y la investigación posterior reveló que la explosión había sido causada por la caída de un meteorito. Pero algunos testigos describieron haber visto una nave espacial en el cielo antes de la explosión. Y a ver, dice Gustavo, viví en Matehuala, San Luis Potosí, por espacio de 2 años, muy cerca de Real de 14, y fue por la noche alrededor de las 2 a.m. Entonces, ¿tú conoces a alguien más que haya visto ovnis en San Luis Potosí? Como que tengo la idea de que mayormente los casos así de avistamientos ovnis suceden mucho donde hay mucha montaña. ¿Ustedes qué creen? Porque, por ejemplo, bueno, pero es que Nevada, no, sí, Nevada también tiene montañas, ¿no? Sí, o sea, en Nevada también hay montañas. Está raro. Esto es un caso de análisis, no lo sé, o sea, me suena raro. Y ahora sí, vámonos a lo bueno, porque les voy a contar un montón de casos de encuentros cercanos del tercer tipo, junto con, ahora sí, son casos completitos, detallados. Les voy a dar pelos y señas de cada uno de estos casos. Hola, Arael, muy buenas noches. No te has perdido, o sea, sí te perdiste un poquito, pero llegaste justamente cuando empieza lo bueno. Entonces, vámonos a esos casos que son los más interesantes y por supuesto, todos estos sí están bien documentados, detalladitos, paso por paso, qué fue lo que sucedió. Hola, Manuel, en el desierto de Sonora. Fíjate que sí he escuchado varias veces eso. Y también en la carretera Tamaulipas he escuchado que hay avistamientos ovnis. Alguien que sea de Tamaulipas o que sepa o que viva o que conozca bien Tamaulipas, sáquennos de esa duda. Entonces, ahí les va. Vámonos con el caso número 1, que es el caso de Betty y Barney Hill. El 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill, era un matrimonio estadounidense, afirmaron haber sido secuestrados por alienígenas en New Hampshire. La historia de los Hill es considerada uno de los casos más famosos y bien documentados de encuentro cercano del tercer tipo. La noche del 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney estaban regresando a su casa en Portsmouth, New Hampshire, después de una visita a Canadá. Aproximadamente por ahí de las 10:30 de la noche, mientras conducían por la carretera número 3, vieron un objeto brillante en el cielo que parecía estar siguiéndolos. A medida que el objeto se iba acercando, la pareja pudo ver como que la forma de este objeto era un disco volador con luces brillantes en la parte de abajo. De repente, este platillo aterrizó en la carretera justo enfrente de ellos. Y pues un grupo de extraterrestres o de seres de otro planeta de repente empezaron a salir de la nave. Los alienígenas
fueron descritos como altos y delgados, con ojos bien grandes y narices chiquitas. Y no, si se lo están preguntando, no era yo. O sea, sí tengo ojos de extraterrestre, pero no era yo. Porque aparte yo no soy alta. Llevaban trajes negros y parecían estar estudiando a los Hill, o sea, a la pareja. Barney afirmó que uno de los alienígenas se acercó a él y le hizo un examen médico, mientras que Betty afirmó que fue llevada a bordo de la nave y sometida a un examen médico, pero mucho más detallado. Mientras estaba a bordo de la nave, Betty afirmó que vio una serie de instrumentos y dispositivos pues que ella no podía entender. Y también afirmó que vio un mapa estelar que parecía ser una representación de la constelación de Zeta Reticuli. Después de aproximadamente unas 2 horas, la pareja fue de vuelta a su vehículo y se les permitió continuar con su viaje. Sin embargo, cuando llegaron a su hogar, se dieron cuenta de que habían perdido aproximadamente 2 horas de tiempo. La historia de los Hill fue investigada por el proyecto Blue Book, que era una investigación oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre ovnis. Esta investigación concluyó que la historia de los Hill era bastante creíble y que no había ninguna explicación natural para lo que habían experimentado. La historia de los Hill, evidentemente, pues tuvo un impacto significativo en todo lo que fue la cultura popular y en la investigación sobre el fenómeno ovni, ya que fue uno de los primeros casos de encuentro cercano del tercer tipo que se hizo público. Y por supuesto que ayudó a establecer la idea de que los ovnis podrían ser de origen extraterrestre. Hola Flaco, muy buenas noches. Vámonos con el caso número 2. Y este es el caso de Travis Walton. El 5 de noviembre de 1975, Travis, un leñador estadounidense de 27 años, afirmó haber sido secuestrado por alienígenas en el bosque de Apache Seagraves, esto en Arizona. La historia de Walton es considerada uno de los casos más famosos y bien documentados de encuentro cercano del tercer tipo. Y la historia comienza una noche del 5 de noviembre de 1975. Ahí Travis Walton y algunos compañeros de trabajo, entre ellos Mike Rogers, Alan Dulles, Dwayne Smith y Steve Pierce, estaban trabajando en el bosque Apache Seagraves, cortando árboles para una empresa de silvicultura. Aproximadamente a las 6 de la tarde, mientras ellos estaban trabajando, vieron un objeto brillante en el cielo que parecía estar descendiendo hacia el bosque. El objeto aterrizó en un claro cercano y los hombres, pues intrigados y chismosos, se acercaron para ver qué era. Cuando se acercaron al objeto, Walton afirmó que vio una nave espacial con una forma ovalada y una luz brillante en la parte de abajo. De repente, una figura alienígena salió de la nave y se acercó directamente a él. Walton describió al alienígena como pues una criatura de aproximadamente 5 pies de altura, con ojos grandes y bien negros y una piel pálida y a la vista se veía suave. La criatura llevaba una especie de traje blanco y parecía estar examinando con la vista a Walton. Después de un rato, Walton afirmó que fue invitado amablemente a subir a bordo de la nave espacial, donde fue sometido a un examen médico. La criatura alienígena le hizo pues una serie de pruebas, incluyendo una biopsia y un análisis de sangre.
Walton también afirmó que vio una serie de instrumentos y dispositivos en la nave que, al igual que Betty de la historia anterior, pues él no podía entender, no sabía qué era. Después de aproximadamente 5 días, Walton fue devuelto a la Tierra y se despertó en un claro del bosque sin recordar realmente cómo había llegado ahí. La historia de Walton fue investigada por la policía y por varios grupos de investigación de ovnis. Esta investigación concluyó que la historia de Walton era creíble y que igualmente no había absolutamente ninguna explicación natural o racional para lo que él había experimentado. La historia de Walton tuvo un impacto significativo en la cultura popular y, pues, por supuesto, en la investigación de este fenómeno. Y también fue, al igual que el de Betty, pues de los primeros casos de encuentros cercanos del tercer tipo en hacerse público, y también ayudó a establecer lo mismo, que los ovnis pues, podían ser de origen extraterrestre. A ver, dice Gustavo, Sonora es místico, desde su zona del silencio, famosa, ush. Bueno, área de avistamientos ufológicos y sin falta nombrar a... ¡Ay, claro! Carlos Castaneda, por supuesto. Esta ondita de Carlos Castaneda y el Jacobo Greenberg, creo que también son dos personajes que podrían bien tener su propio programa. ¿O ustedes qué creen? ¿Qué les parece? Podríamos hacer un programa conociendo la vida, obra y situaciones extrañas acerca de Carlos Castaneda y Jacobo Greenberg, porque sí son dos personajes bastante icónicos, sobre todo para todo este tipo de fenómenos. Me gusta, me gusta. Hola Andrew, muy buenas noches. Y vámonos al caso número 3. Y este caso es el caso de Rendlesham Forest. Y todo esto sucedió en diciembre de 1980, cuando un grupo de militares estadounidenses que estaban en la base aérea de Royal Air Force en Goodrich, en Suffolk, esto en Inglaterra, que afirmaron haber visto un objeto volador no identificado y seres extraterrestres en ese mismo bosque. Y la historia es así. La noche del 26 de diciembre de 1980, dos policías militares estadounidenses, que era el sargento Jim Penniston y el cabo John Burroughs, estaban patrullando el bosque de Rendlesham en un vehículo cuando vieron un objeto brillante en el cielo. El objeto parecía estar descendiendo hacia el suelo y los policías se acercaron a investigar. Cuando Penniston y Burroughs se acercaron al objeto, vieron que era un ovni, que describieron que tenía unas medidas aproximadas de unos 9 metros de largo por unos 3 de alto. El ovni, a diferencia de lo que nosotros ubicamos como ovni, que es un platillo como tal volador, en este caso, este ovni tenía una forma triangular y estaba cubierto de símbolos y marcas, pues que la gente no podía entender, los humanos. De repente, dos seres extraterrestres salieron del ovni y se acercaron a estos policías. Los seres eran altos, delgados, ojos grandes, negros, piel pálida y suave. O sea, es la descripción, digamos, general que casi siempre dan de estos seres. Pero ellos llevaban trajes negros, igualmente parecían estar examinando a los policías de manera visual. Penniston afirmó que uno de los seres extraterrestres se acercó a él y le tocó la frente con una especie de dispositivo. Penniston en ese momento se sintió paralizado y ya no pudo moverse. El ser extraterrestre le habló en un idioma que él no podía entender
y le mostró una serie de imágenes y símbolos que tampoco podía interpretar. Después de aproximadamente una media hora, los seres extraterrestres regresaron al ovni y desaparecieron en el cielo. Ambos agentes de la policía regresaron a la base aérea y lógicamente informaron sobre lo que habían visto. La historia de Peniston y Burrock fue investigada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la investigación concluyó que la historia de los dos policías igualmente era creíble. La historia de los Rendlesham Forest es considerada como pues uno de los casos más famosos y bien documentados. Y por supuesto, pues todo esto concluye en que se sigue pensando que este tipo de naves y seres son de origen extraterrestre. A ver, referencia a la zona del silencio en Sonora. En esa zona o área hay muchos avistamientos. Sí, sí he escuchado. De hecho, no saben las ganas. Mataría a una naranja. No a una persona, pero una naranja. O daría mi orden de tacos completa porque alguien me acompañara a la zona del silencio. O sea, me parece un lugar tan enigmático. O sea, no les puedo describir la curiosidad que tengo de ir. Arael, Lady Kaboom, no se muestra. Ah, ok. No se muestra porque anda con su pijama, solo una camisa de morena. ¡Ay, qué tal! ¡No! No, no, no. No, 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 no. Esa sí no te la permitirá él, como de morena. No, por favor, por amor de Dios. Aquí pura persona culta. Pura persona culta. Aquí la chairiza, no, no, no cabe, por favor. Ok, vámonos al caso número 4. El 26 de diciembre de 1985, Wesley Trieber, un escritor estadounidense de 39 años, afirmó haber sido secuestrado por alienígenas en su cabaña en el estado de Nueva York. La historia de Trieber es considerada uno de los casos más famosos y bien documentados de encuentros cercanos del tercer tipo. Y todo comenzó la noche del 26 de diciembre de 1985, cuando Strieber estaba tranquilo en su cabaña en Nueva York, junto con su esposa Anne. Más o menos a eso de las 11 de la noche, Strieber se despertó y se dio cuenta de que había alguien en la habitación. Se levantó y vio una figura alienígena de aproximadamente 5 pies de altura, con ojos grandes y negros, una piel pálida y suave. Strieber afirmó que la figura alienígena se acercó a él y lo tocó igualmente con una especie de dispositivo que parecía ser un arma. Por lo menos eso es lo que Strieber describió. Esa cosa que traía en la mano el dispositivo parecía un arma. Strieber igualmente se sintió paralizado, no se pudo mover. La figura alienígena se lo llevó a una nave en la que se encontraba, o más bien la que se encontraba pues en el exterior de la cabaña. Y a bordo de la nave, Strieber afirmó que vio a muchas personitas alienígenas que parecían estar estudiándolo. Le hicieron muchas pruebas, una biopsia, análisis de sangre. Igualmente describió haber visto instrumentos raros en una mesita que él no sabía qué eran, y más o menos a las 2 horas fue de vuelta a su cabaña. Se despertó en su cama sin recordar cómo había llegado ahí. Su esposa Anne afirmó que había visto a Strieber desaparecer en la noche y que había oído un ruido raro que parecía ser un motor de nave espacial. La historia de Strieber fue investigada por el proyecto Blue Book y pues igualmente pues no se llegó a nada más que a decir que no tenían pues una explicación natural para todo esto. El caso número 5. Este caso, quiero decirles
el siguiente, es un caso sumamente interesante de un personaje también sumamente interesante, igual que Castaneda, y es el caso de Bob Lazar. ¿Ya habían escuchado de él alguna vez? Miren, ahí les va. Bob Lazar es un físico estadounidense que afirmó haber trabajado en el Área 51. Ya saben, la base militar secreta que está en Nevada. En 1989, Lazar salió a la luz pública con una historia bien impactante. Dijo que había trabajado en el Área 51 en un proyecto secreto para invertir la ingeniería de naves espaciales extraterrestres. Bob Lazar nació en 1959 en Coral Gables, Florida. Él estudió física en la Universidad de California en Los Ángeles, mejor conocida como la UCLA, y luego trabajó en varias empresas de defensa y tecnología. En 1988, Lazar afirmó haber sido contratado por la empresa de defensa EG&G para trabajar en un proyecto secreto en el Área 51. Lazar dijo que había sido llevado a la base en un avión militar y que había sido sometido a una serie de pruebas de seguridad y evaluaciones psicológicas. También afirmó que había sido asignado al proyecto Galileo, que era un programa secreto para invertir en ingeniería de naves espaciales extraterrestres. Lazar dijo que había trabajado con un equipo de científicos y técnicos que habían sido contratados para analizar y reproducir la tecnología extraterrestre. Lazar describió las naves espaciales extraterrestres como naves de forma ovalada y con una superficie metálica muy brillante. Dijo que las naves habían sido diseñadas para viajar a velocidades extremadamente altas y que habían sido equipadas con una forma de propulsión avanzada que no había sido vista antes. Lazar afirmó que había pasado varios meses trabajando en el proyecto Galileo en el Área 51 y dijo que había tenido acceso a áreas restringidas de la base y que había visto objetos y tecnologías que no habían sido vistas antes. Lazar describió la base como un lugar de alta seguridad, con guardias armados y sistemas de vigilancia muy avanzados. Dijo que había sido sometido igualmente a pruebas y evaluaciones para asegurarse de que era confiable y no representara una amenaza para la seguridad nacional. También comentó que había salido del Área 51 después de varios meses de trabajar en el proyecto Galileo, que había sido despedido de su trabajo y que también había sido amenazado de muerte si hablaba sobre su experiencia en la base. En 1989, Lazar salió a la luz pública con su historia en una entrevista con el periodista George Knapp. La entrevista fue transmitida en la televisión local de Las Vegas y causó, pues, obviamente un gran revuelo en la comunidad de ufólogos y entusiastas de la ciencia ficción. El gobierno de Estados Unidos, por supuesto, negó cualquier involucramiento en el proyecto Galileo o en la investigación de tecnologías extraterrestres. Por su parte, el Pentágono pues afirmó que Lazar no había trabajado jamás en el Área 51 y que no había ninguna evidencia de la existencia de tecnología extraterrestre. La historia de Bob Lazar, por supuesto, ha sido objeto de muchísima controversia y debate entre la comunidad amante de los ovnis. Algunos han cuestionado la veracidad de esta historia, mientras que otros la han defendido como una de las historias pues, más creíbles y fascinantes de encuentro cercano del tercer tipo. En cualquier caso, pues la historia de Bob Lazar ha dejado un legado duradero en la cultura popular y ha inspirado a muchas personas a explorar el tema de la vida extraterrestre y la tecnología avanzada. Hola Jan, muy buenas noches.
Bienvenido. Ahora vámonos con el caso número 6. Y este caso es el caso de la familia Huffman. El 30 de agosto de 1990, la familia Huffman, compuesta por el padre, la madre y 2 hijos, afirmaron haber sido secuestrados por alienígenas en su hogar en el estado de Ohio. La historia de la familia Huffman es uno de los casos más fascinantes y misteriosos de encuentros de este tipo. Y comienza la noche del 30 de agosto de 1990, cuando se encontraban en su casa en Ohio, y aproximadamente a las 10 de la noche, el padre, John Huffman, se despertó y se dio cuenta de que había alguien en su casa. Se levantó, vio una figura alienígena con la misma descripción de todos los demás, y esta figura igualmente se acercó a él, lo tocó con un dispositivo, se sintió paralizado, la figura alienígena se lo llevó a su casa. Estos alienígenas evidentemente lo estudiaron, le hicieron pruebas, tenían instrumentos raros y 2 horas después fue devuelto a su hogar, sin recordar exactamente qué había pasado. Su esposa y sus hijos Jason y Sarah pues afirmaron que habían visto realmente que John Huffman ya no se encontraba en la casa y habían oído un ruido extraño en la parte de afuera del hogar. Igualmente, esta historia fue investigada por el proyecto Blue Book de Estados Unidos y la misma cosa. No supieron dar una explicación concreta de qué fue ni cómo fue. Simplemente se limitaron a decir que era un fenómeno sin ninguna explicación. Hola César, muy buenas noches. Y vámonos con el caso de John Mack. Y John Mack era un psiquiatra estadounidense que se convirtió en uno de los principales investigadores de la abducción alienígena. Esto resulta que en 1992 Mack publicó un libro que se llamaba Abducción, la experiencia humana, en el que presentó pues sus investigaciones sobre abducción alienígena y sus efectos en las personas que la habían experimentado. John Mack nació en 1929 en Nueva York. Él estudió medicina en la Universidad de Harvard y se convirtió en psiquiatra. En la década de 1960, Mack comenzó a investigar la abducción alienígena después de que varios de sus pacientes le contaron historias de haber sido secuestrados por seres extraterrestres. En 1992, Mack publicó el libro y presentó ahí todas sus investigaciones sobre este tipo de experiencias de abducción alienígena. En el libro, Mack describió también su propia experiencia de abducción que había ocurrido en 1991. Según Mack, él había sido secuestrado por alienígenas mientras se encontraba en su casa de Massachusetts. Describió cómo seres de aproximadamente 1,5 metros de alto, con la misma descripción de antes, se lo habían llevado a bordo de una nave espacial. Igualmente lo sometieron a pruebas médicas y psicológicas. Describió la experiencia como transformadora y afirmó que había de alguna manera cambiado su perspectiva sobre la vida y el universo. Después de su propia experiencia de abducción, Mack se convirtió en un investigador activo de la abducción alienígena. Mack entrevistó a cientos de personas que afirmaban haber sido secuestrados por seres de otro planeta y estudió sus experiencias muy a detalle. Él trabajó con otros investigadores, como por ejemplo Stanton Friedman, para estudiar la evidencia física de la abducción alienígena. Por tanto, se unieron Mack y Friedman y estudiaron los casos de abducción, incluyendo el caso que ya les conté de Betty y Barney. Y la investigación de Mack sobre la abducción fue objeto, por supuesto, de muchísima controversia.
Algunos críticos acusaron a Mack de ser un creyente de la abducción alienígena y de no ser lo suficientemente científico en su enfoque. Sin embargo, Mack tuvo muchos defensores que lo consideraban un pionero en el campo de la investigación de la abducción alienígena. Mack, por ejemplo, fue miembro fundador de la Asociación de Investigación de la Abducción Alienígena y fue un conferencista popular en conferencias y simposium sobre lo mismo. En 2004, Mack murió en un accidente de tráfico en Massachusetts. Sin embargo, su legado como investigador de la abducción alienígena sigue vivo y su trabajo sigue siendo estudiado y debatido por investigadores y entusiastas de la ufología. César, muy buenas noches. Cuéntenme, todos los que se han unido ahorita. Hola Gabo, buenas noches. ¿Han tenido ustedes un encuentro cercano del tercer tipo? No un encuentro cercano con cualquier tipa. Un encuentro cercano del tercer tipo. ¿Han visto cosas raras en el cielo? Algo que ustedes no puedan explicar, cuéntenlo en los comentarios. Yo estaré muy atenta. Y mientras les cuento el caso número 8, que es el caso de la abducción de Kelly Hopkinsville. El 21 de agosto de 1955, una familia estadounidense afirmó haber sido secuestrada por alienígenas en el hogar de Kelly. Kelly es un pequeño pueblo en el estado de Kentucky. La historia de la familia Soron es considerada uno de los casos más famosos y bien documentados. Y sucede el 21 de agosto de 1955, cuando la familia Soron se encontraba en su casa en Kelly, Kentucky. Más o menos a las 11 de la noche, Elmer Soron, que era el padre de familia, vio un objeto brillante en el cielo que parecía estar descendiendo hacia su casa. A medida que el objeto se acercaba, la familia Soron pudo ver que era un disco volador con luces brillantes. De repente, el disco aterrizó en el suelo, enfrente de su casa, y pues algunos seres extraterrestres salieron de la nave. La descripción de los seres extraterrestres era exactamente la misma: altos, delgados, ojos grandes, nariz pequeña. Estos llevaban trajes negros y parecían igualmente estar examinando a toda la familia. Uno de los alienígenas se acercó a Elmer y sacó el mismo dispositivo, ese extraño del que todos los casos han hablado, y en este caso toda la familia, toditita, fue llevada a bordo de la nave. Obviamente siguieron viendo instrumentos, dispositivos, aparatos súper raros ahí, y también afirmaron que vieron a otros seres humanos a bordo de la nave que parecían estar como en un estado de trance. Aproximadamente después de un par de horas, la familia Soron fue de vuelta a su hogar, se despertaron en su cama, con algo de amnesia, no sabían exactamente cómo es que habían llegado ahí, pero sí recordaban la nave, y se dieron cuenta al poco rato, cuando ya empezaron a recordar como todos los detalles, que habían sido secuestrados por alienígenas. Este caso fue igualmente investigada por la policía y por investigadores de ovnis, y la misma vaina, ¿no? Nadie sabe qué pasó, no tienen forma de dar explicación y se queda así como que, pues, ¿quién sabe qué pasó? No hay explicación, muchas gracias. Ahí nos vemos y ojalá que no te vuelva a pasar. Creo que ese caso lo escuché. Es que sí son los casos como más famosos y más mediáticos. La historia de la familia Soron pues tuvo un impacto significativo en la cultura popular y la investigación sobre los ovnis. Y bueno, pues la misma cosa, ¿no? Les digo, prácticamente todos los casos no se les puede dar explicación. No hay absolutamente ningún caso en el que digan, sí, mira, sucedió esto y tenemos esta evidencia. O sea, básicamente todo se basa en afirmaciones y relatos de las personas que lo vivieron,
Sin embargo, pues obviamente pues no hay una prueba física, o a lo mejor física sí, pero no una prueba fotográfica o cosas así. O sea, estaría súper raro. Raro me parecería que de repente hubiera así como que, sí, mira, es que me abdujeron, me llevaron a la nave y les tomé una foto, ¿no? Y dijimos whisky todos. Evidentemente, ninguno de estos casos tiene una explicación racional, científica o por lo menos natural de lo que sucedió. Tenemos el caso de la familia Richardson. Y esta familia está compuesta por padre, madre, 2 hijos. Fueron secuestrados por alienígenas en su hogar en el estado de California. Y sucedió el 15 de agosto de 1993, cuando ellos se encontraban en su casa y a las 10 de la noche se despertaron, vieron a alguien en su habitación, vieron una figura alienígena, se levantó el tipo, vio que era una persona no con características tan naturalmente humanas. Sacó un aparato este ser, lo acercó a su pecho. Richardson empezó a sentir cómo se iba desvaneciendo, se desmaya. Cuando despierta se encuentra dentro de una nave. Igualmente lo estudiaron, lo analizaron, le hicieron pruebas, biopsias, tenían instrumentos raros y al poco rato lo devolvieron a su casa. No recordaba qué pasaba. Mary, que era su esposa, Michael, Emily, sus hijos, se habían dado cuenta a medianoche que pues el señor no estaba, lo estuvieron buscando por dentro de la casa, no sabían qué pasaba, se asomaron a la ventana, vieron ese objeto extraño estacionado literalmente en su cochera y pues hasta ahí quedó. Igualmente, todo esto lo investigó el proyecto Blue Book y no hay explicación alguna. El caso número 10 de abducción es el caso de la familia Hernández. Y pues esta familia, igualmente ellos también vivían en California. Y todo sucedió el 15 de marzo del 2001. Fíjense que me empieza a hacer mucho ruido el hecho de que todos los casos sean tan parecidos, o sea, se ven tan iguales, como que solamente cambia el lugar donde sucedieron y los apellidos de las familias. Porque básicamente todos los casos son, si no puedo decir idénticos, sí muy similares. O sea, todos describen exactamente la misma cosa. Estaban ellos la familia Hernández estaba en su casa en California. A las 10 de la noche se dieron cuenta igualmente que un ser estaba en su habitación. Se levantó, la figura alienígena, decía que tenía ojos grandes, negros, piel pálida, suave. Igualmente sacó el aparatejo ese, que se lo puso cerca del cuerpo. El tipo se paralizó, se lo llevaron a la nave, le hicieron estudios, bla, 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 lo mismo de siempre. Y al rato lo devolvieron. Punto. O sea, básicamente todo esto es exactamente la misma vaina. Obviamente, a los que no hemos experimentado ninguna situación que se refiera a casos ovni o a encuentros cercanos del tercer tipo, todos estos casos de repente nos van a parecer súper inverosímiles. Porque parece como que fueron copy-paste uno de otro. Todos describen exactamente lo mismo, a excepción de unos cuantos que se encontraron la nave en la carretera, los policías que vieron la nave triangular ahí en el claro del bosque. Pero todas las descripciones son muy similares. O sea,
Las abducciones, pues supongo que tiene cierto protocolo y el protocolo es ese, ¿no? Se baja el hombrecito o los hombrecitos de la nave, primero les echan un vistazo, una revisada visual a las personas, sacan algún artefacto que, no sé, los hace desmayarse, los hace paralizarse, los hace sentirse adormilados o fuera de sí. Bajo ese concepto, los llevan a la nave, los analizan, algunos les hacen pruebas, les ponen electrodos, les hacen pruebas de sangre, les hacen análisis médicos y al poco rato ahí van de regreso, abren los ojos, están donde mismo se subieron a la nave, pero pues ahí tirados sin saber cómo es que despertaron de la nada ahí. Lo investiga la policía, lo investigan los investigadores paranormales, los proyectos del Ejército de Estados Unidos, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, bla, bla, bla. Se acabó. Nunca hay una resolución como tal. Y miren, los casos de Jaime Maussan, yo no los quise meter porque a lo mejor a los que son como muy seguidores del fenómeno ovni me van a comer viva, pero no sé, ay, Jaime Maussan tiene ese resabio de ser un charlatán, ¿eh? O sea, yo siempre he pensado que Jaime Maussan es un charlatanazo, pero de aquellos. No, no le creo ni el bendito a ese hombre. Este, porque se saca unas historias de la manga impresionantes. O sea, siento que el Jaime Maussan es como la versión lectura de tarot. O sea, ya ven que las señoras estas que leen las cartas y todo eso, pues siempre te dicen la misma vaina. O sea, te sacan información así como no queriendo la cosa para más o menos ver qué te van a decir. Y el mismo Jaime Maussan yo siento que es la misma vaina. No dudo pues que los videos y todo eso, pues sí, le dan un cierto grado de credibilidad, pero hay un punto en Jaime Maussan en el que yo dije, no, sí, o sea, confirmado, este vato es un charlatanazo. No sé si recuerdan que hace no mucho lo invitaron a la Cámara, no sé si de diputados o de senadores, y se llevan al Jaime Maussan. O sea, la cosa más ridícula, la política mexicana también con esto, llevándose ese vato ahí, para que llevara una chingada momia ahí de no sé qué diablos, que parecía más bien una figura de yeso de no sé qué. O sea, neta que yo no entiendo cómo es que hacen ese tipo de shows. Díganme ustedes, o sea, ¿no sienten como que Jaime Maussan es charlatanazo? O de plano ahorita los que toda mi estimada audiencia me va a tragar viva. Yo a ese señor no le creo ni el bendito, pero ni el bendito. O sea, así se me hinca y me reza el Padre Nuestro, no le voy a creer nada. Ese tipo se me hace un charlatanazo, pero de aquellos. Este, y obviamente pues hay muchos casos eh, que se han vuelto como muy virales últimamente. No sé si han escuchado que hay casos, por ejemplo, de que han avistado gigantes. He visto inundado los canales de YouTube de cosas misteriosas y paranormales y ese tipo de cosas que yo sigo muchísimos canales de esos. Donde hacen o sea, donde hay gente que graba videos y cosas así de gigantes. ¿Ustedes creen en los gigantes? Eh, Se dice, no sé si ustedes sepan, por aquí mi buen Arael, que lee muchísimo y que sabe de teología, no me dejará mentir, pero hay alguna parte, no sé en qué libro, evidentemente, pero en una parte de la Biblia donde se describen gigantes.
O sea, yo tengo entendido que históricamente hay pruebas de que los humanos que nacieron miles de años atrás, antes de Cristo, obviamente, supongo, este, eran muy, muy altos, o sea, sí se podían considerar como gigantes. ¿Qué les pasó? Lo ignoro. Por aquí Arael a lo mejor nos puede decir, nos puede contar un poquito acerca de eso, ya que él tiene experiencia en el ámbito teológico. Pero yo he escuchado muchísimos relatos sobre ese tipo de cosas. Sobre que hablan de gigantes, de personas súper grandes, este, y eso me da mucho que pensar sobre si, o sea, de que existieron, digo, obviamente no lo sé, porque pues igualmente, o sea, la Biblia, tengo mis dudas de que la haya escrito Jesucristo, tengo mis dudas, sinceramente, o que sea la palabra de él, o sea, finalmente es como si Arael escribe una parte de mi vida que nos conociéramos todos nosotros y Arael cuenta su experiencia acerca de cómo me percibía él y después Gustavo cuenta cómo me percibe él y después Luis me percibe de otra forma y Edu me percibe de otra forma y Gabo y luego ya que cada quien tiene su percepción de mí, se escribe un libro en el que se habla de la palabra de la kabum, ¿no? Y cada quien ahí cuenta, o sea, ahora sí que cada quien, cuenta cómo le fue en la feria, este, pero, pero en realidad es, es verosímil. O sea, a lo mejor no sé, o sea, Gustavo puede decir que yo soy una persona que le cae muy bien, increíble, que grandiosa, preciosa, hermosa, diosa, divina, perrucha. No, bueno, da su descripción de mí. Este, y a lo mejor ahora él dice, no, esa vieja es bien mierdilla, bien payasa, bien, o sea, ¿sí me explico? Y al final de cuentas, todas las percepciones soy yo, pero, ¿qué tal y, por ejemplo, a Luis yo le caigo mal? Y Luis dice, no, esa vieja es bien payasa, hizo un montón de cosas malas y se la está inventando. Pero pues como es su experiencia, pues también va ahí. Pero ¿quién puede dar fe de que todas esas cosas son ciertas? Entonces creo que en esta vida, eh, si no fue escrito por la persona, o sea, por mí misma, si yo no escribo un libro de mí sobre mí, lo que digan otras personas se tiene que poner en tela de juicio. Y lo mismo en este caso de los ovnis. O sea, Jaime Maussan sale de repente con cosas de que, uy, sí, no, él ha sido abducido y que él conoce a los alienígenas y que él los ha visto cerca, a 2 metros, a 1,5 metros. Le dieron la mano, le ofrecieron un taco. O sea, sinceramente yo esta parte no la creo mucho. Yo no soy negacionista. Si bien, y pueden corregirme si no es así, tengo la firme creencia de que no podemos ser tan egocéntricos de pensar que somos la única raza, los únicos seres vivos en una inmensidad de universo que hay. O sea, se me hace estúpido, se me hace absurdo, se me hace ridículo que nosotros creamos que somos los únicos seres vivos en el vasto universo. No lo puedo creer. O sea, es increíble, imposible prácticamente. O sea, muchos dicen, no, es que en Marte no puede haber vida porque pues no hay agua. Ajá, o sea, pero ¿quién chingado les dijo que no hay otros seres que están adaptados a vivir sin agua?
¿O quién demonios les dijo que no puede haber otros seres vivos que estén adaptados a vivir en condiciones de un planeta que está súper cerca del Sol, como Mercurio? Ay, no, es que no se puede vivir en Mercurio porque el ambiente es muy caliente. Ajá, güey, o sea, un humano, como nos percibimos, no puede vivir en Mercurio porque no estamos acostumbrados a ese tipo de, de, de temperaturas. Pero ¿qué en serio no puede haber un ser vivo que sí pudiera estar adaptado a eso, que pudiera estar adaptado a condiciones absolutamente distintas? O sea, es como si dijéramos, no, es que no pueden existir los peces porque, pues, ¿cómo pueden estar abajo del mar tanto tiempo y no pueden estar afuera del agua? O sea, no pueden respirar oxígeno porque se mueren. Pues es lo mismo, o sea, así como hay seres que están adaptados a condiciones climáticas como desiertos o como fríos extremos, también hay animales que están adaptados a no respirar y estar debajo del agua, así como nosotros estamos adaptados a tener que estar respirando aire mugriento. Y me imagino que los seres de otros planetas también probablemente digan, madres, o sea, en ese planeta cochino, mugroso, lleno de puercada y basura, no puede ser que haya alguien que viva ahí. Y sin embargo, vivimos. O sea, debe haber seres en otros universos, en otros planetas, que o sea, y que no hayan venido pues aquí a la Tierra, que deban estar diciendo, "Ah, no, hombre, en la Tierra, ¿cómo alguien va a vivir ahí si es un pinche cochinero? ¿Cómo va a vivir alguien si hay tantísima agua?" Y a lo mejor esos seres que están diciendo que hay mucha agua, pues a lo mejor ellos están adaptados a vivir sin agua y el agua los mata. ¿Sí me entienden? O sea, sí me estoy explicando. O sea, es como, o sea, se me hace súper raro. A ver, Arael. Oye, Arael, hay muchas ilustraciones, yo he visto, donde sobre todo de la Biblia, eh, donde se ilustran ovnis. Yo recuerdo que una vez, no sé si bueno, no, o sea, a quien haya escuchado la historia, eh, mi cuento paranormal, mi historia paranormal, la que me sucedió a mí, que se las conté en mi canal de WhatsApp, eh, les voy a contar una parte de esa historia que no venía al caso porque no tenía nada que ver pues con mi experiencia paranormal que me pasó en aquel entonces. Pero en ese relato propio, yo les cuento que una vez yo llegando a la casa que habitaba con una tía y su familia, mi tía, pues tenía así como que tenía mucho problema, ¿no? En su matrimonio. Y yo me fui a vivir con ellos porque yo estaba, me ofrecieron un trabajo, en esa ciudad. Yo vivía ahí. Mi tía buscando respuestas o soluciones a sus problemas maritales y después de haber agotado todas las posibilidades habidas y por haber, como que se empezó a meter mucho con la iglesia. O sea, buscó la religión, vaya, para estos efectos, ¿no? Y se fue a la iglesia, primero católica, pero después ya como que empezó a combinarle ahí con la cristiana. Bueno, hizo un desmadre esa mujer. Y como que hagan de cuenta como que, siento como que se le empezó a botar la pinche canica, ¿no? A mi tía, porque una vez yo llegué de trabajar y mi tía estaba, pero metidaza leyendo la Biblia. Y agarro y le digo, hola, ya llegué, buenas noches. O sea, pero yo era así como que, o sea, yo llegaba súper cansada de trabajar y era así como que llegaba, buenas noches, me echaba un café con pan o lo que sea y ya me subía a dormir. Pero esa vez mi tía, yo la vi súper entusiasmada y me dijo, ¡ay! Oye, qué bueno que llegaste, mira, ven, siéntate, pero estaba emocionadísima.
Y ya me dijo, mira, siéntate. Y yo así como de, ay, no. Y pero la Biblia, que traía la Biblia, ¿no? Y yo soy como un poco quisquillosa con la ondita de la religión. Sin embargo, no soy grosera. Y agarré y me senté con ella. Y agarró y estaba leyendo no sé qué versículo, ni qué libro, ni qué capítulo de la Biblia, o sea, lo ignoro. Pero me enseñó una ilustración que había ahí, que no sé si era, obviamente no es parte del libro, sino pues ya ven que luego hay Biblias que tienen así como ilustraciones, o sea, como para meterle más paja, para que se hagan más grandotas los libros. Y había una ilustración bien extraña donde había un señor, que no sé quién era, no sé si era Moisés o quién, y traía una barba, tenía barba blanca, así tipo Santa Claus, pero más cortita. Y pues ya saben, traía esa ropilla así como la que usaban los romanos, o sea, como el trapo ese que parece un vestido, que nada más es de un hombro. Y estaba esta persona como en un cerro, en un monte, y alrededor de él, como personas hincadas o sentadas, no recuerdo bien, pero había muchas personillas. Y como que este señor de barba blanca algo les estaba diciendo a estas personas. Y entonces agarró y mi tía empezó a decir, pero mira, ¿qué es esto? Y en la ilustración, en la parte de arriba en el cielo, hay un platillo volador literal. Y del platillo volador salía así como un haz de luz que iluminaba tanto al señor de la barba como a las personillas esas que estaban ahí. Y ella decía, es un ovni. Mira, súper raro, ¿no te parece? En su momento yo la taché de loca, o sea, yo dije, no manches, ya mi tía ya, ahora sí ya la perdimos. Pero ahorita que estamos hablando del tema ovni, o sea, sí, como que, no sé si a mí también ya se me está botando la canica o qué, pero, pero lo recordé y dije, ¿por qué hay dibujos, pinturas ya no digan de miles de años, o sea, tal vez lo pintó, yo qué sé, Da Vinci, Miguel Ángel, yo qué sé, algún pintor. Este, ¿De dónde sacaron lo de los platillos voladores o por qué lo ilustraron ahí? O sea, no entiendo, está súper raro. Está bien extraño y me parece interesante conocer la opinión de Arael que sabe acerca de teología. A ver, vamos a leer un poquito qué nos está diciendo, porque ya tiene muchos mensajitos y yo aquí ya hable como perico. A ver, primero Gustavo, dice que hay eh, un caso de una persona tomando fotos sin querer. Toma un ovni y es abducido o puesto en un portal, viaja en el tiempo, luego lo investigan y ya encerrado se esfuma. Es que hay un montón de casos. Ya saben que a mí me fascina, algo que me fascina y me intriga y amo son los casos de viajes en el tiempo. Ya tuvimos un programa acerca de eso, y me encantaría hacer otro, la verdad. O sea, porque soy muy fan de los viajes en el tiempo. Dice, el Nuevo Testamento es históricamente comprobado. O sea, a ver, Arael nos está diciendo que lo que sucedió en el Nuevo Testamento sí está comprobado de manera histórica. Hay pruebas, ¿ok? Ahora, dice que la gente no crea en lo espiritual es una cosa, pero históricamente es comprobado, correcto. Ok, entonces todo esto el creer o no creer se basa más que nada de manera individual y no realmente porque sea una mentira el libro. Yo puedo explicar eso, poco difícil escrito, pero me das chance. Claro que sí, Arael, te doy todo el chance que quieras. El universo tiene las propiedades para que exista vida, aunque sea en un solo punto, por cálculos científicos comprobados, la ciencia nos dice que es posible que se dé la vida en el universo. Fíjate que sí, o sea, es lo que les digo, yo creo firmemente en que no somos los únicos habitantes del universo. Hay muchos planetas, muchas galaxias, muchas
mucho más allá de lo que llegamos a conocer, siquiera a explorar, que debe estar habitado. O sea, es increíble que no lo esté. Entonces, sí creo firmemente que existe seres de otro planeta. Punto. Así, resumido y facilito. José Luis, qué bueno que borré a tiempo mis locos mensajes. Cuéntanos, José Luis, ¿qué estabas escribiendo aquí? Aquí este programa es para decir muchas locuras. Ya saben que yo también al final de los programas casi siempre me pongo acá a hacer mis teorías conspirativas y todo el rollo. Este, ¿Aquí hay algún fan de las teorías conspirativas? ¿Alguien? ¿Alguien que le gusten las teorías conspirativas? Porque de eso también quiero hacer un programa. Y me encantaría alguien que tenga conocimiento sobre eso y que sea muy fan para que me oriente. Arael ya está, necesitamos ponernos de acuerdo, Arael, para hacer el programa ese que te dije, de Jesús de Nazaret. Para que profundices más sobre eso. Yo solamente intervendría poquito y tú prácticamente te llevarías el programa porque tú eres el experto en eso. A ver, dice, cuando gustes te explico. Pues es tan inimaginablemente enorme, es muy, pero muy poco probable que se dé la vida. ¿En serio? ¿Tú eres fiel creyente de que sí somos así como que los únicos seres vivos en el planeta? Digo, yo lo digo en base a mi ignorancia, ¿verdad? Porque pues yo no, o sea, yo no soy experta ni mucho menos. El fenómeno ovni me gusta, pero es más por morbo y curiosidad que porque lo crea. Incluso los fenómenos paranormales, o sea, creo en las energías. Eh, Sin embargo, yo nunca he visto un fantasma. No lo niego, pero tampoco lo creo al 100. Me encanta lo de las lecturas de cartas y la lectura del café y todo eso. Sin embargo, no lo creo al 100. O sea, siempre llego así como bien incrédula. O sea, voy más por la anécdota, ¿saben? Y me pasa con muchas situaciones de este tipo. O sea, yo soy de ese tipo de personas que si no puede verlo, tocarlo, sentirlo u olerlo, no lo creo. Me pasa mucho. Pero bueno, creo que ya nos pusimos demasiados profundos. Y pues chicos, yo creo que ya es hora de terminar el programa. Así que así llegamos al final de esta noche de terror y misterio en la hora macabra. De verdad espero que hayan disfrutado de pues todas estas historias bastante repetitivas, pero algunas muy interesantes como el de Bob Lazar, no me lo pueden negar, eh, que sí resultan de repente aterradoras. O sea, yo no me puedo imaginar que un ser que no parezca humano me abduzca. O sea, no. Yo siento que me hago, no, me muero ahí. O sea, no necesitan ni siquiera paralizarme. Ahí mismo me desmayo y adiós, kaboom, ahí te ves. Siento que sí, o sea, sí, claro que me gustaría, o sea, no lo niego, sí me gustaría que me pasara, pero si me pongo a pensarlo y a analizar bien lo que estoy diciendo, probablemente me voy a cagar de miedo. No estoy muy segura, pero de que me gustaría que me pasara eso, sí. Em, Dice, si tuviéramos un poco más de lectura en lo que es la Biblia, nos daríamos cuenta. ¿Cuenta de qué? De muchas cosas ciertas e inciertas. Tienes razón, porque leer la Biblia no es cualquier cosa, no es como leer un libro, o sea, no. O sea, de hecho, por eso hay hasta escuela para leer la Biblia. O sea, por ejemplo, en los cristianos
tienen cursos para leer la Biblia, o sea, no nomás es agarrar y leerlo como un libro cualquiera, o sea, sí tiene dos, tres cosas raras y también el hecho de que pues cada quien le interpreta como quiere, o sea, eso también es otra cosa, o sea, la Biblia podrá decir muchas cosas verdaderas, pero ahora sí que depende de quien la lea, la interpretación. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque cada quien la interpreta y como Dios le dé a entender. Entonces, chicos, la hora macabra está siendo un éxito, de verdad. Y todo eso es gracias a ustedes que me acompañan todos los viernes y los jueves a escuchar historias, a escuchar anécdotas acerca de personajes, que les gusta saber más acerca de muchas cosas, porque saben que yo no solamente hablo de cosas paranormales, hemos hablado de crímenes, sí, cosas turbias, claro que sí, porque no voy a estar hablando de duendecitos buenos, pero es una manera de hacer un intercambio de ideas. Como ven, aquí hay muchas opiniones, opiniones de personas como yo que tal vez tenemos nuestra opinión personal y opiniones de personas como Arael o como Isidro, que hoy no está, este, que saben cosas y están especializados en cosas muy específicas. Isidro, quien se acuerde de él y quien lo haya conocido en algunos otros programas, él, él es judío, vive en México, me parece que en Guanajuato. Y él me contó en algún momento eh, que él me parece que estuvo en la Fuerza Armada, no sé si de Estados Unidos o de dónde, y vio muchas cosas. Se dedicó mucho a ser historiador. Y me contó algo muy interesante. Me dijo que tiempo después se volvió investigador de casos paranormales. Y yo dije, wow. O sea, imagínense una persona que es historiadora y que además le interesa el fenómeno paranormal. También esa parte me parece muy interesante. Él también sabe cosas, ¿eh? Y también ya lo habíamos platicado, igual que con Arael, el hecho de hacer un programa juntos para que él nos cuente sus experiencias igual en la Fuerza Armada, todo lo que ha pasado acerca de su religión, acerca de todas sus investigaciones paranormales y lo mucho o poco que sepa acerca de todo esto, estaría súper interesante, ¿no les parece? Entonces, gracias a ustedes, este programa es lo que es y hemos crecido muchísimo. Veo que hay interés en todos ustedes por todas las locuras, tanto que subo en Facebook, porque ya saben que en Facebook subo un montón de pendejadas para hacerlos reír, pero también tienen mucho interés en este tipo de programas en los que hablamos de muchos temas diferentes y también muchos me siguen en mi canal de WhatsApp, donde pueden leer las historias y los cuentos que escribo. De verdad, muchísimas gracias por unirse a mí en esta locura, en este experimento que hago. No soy una influencer, sin embargo, amo comunicar, compartir experiencias, compartir mis locuras, mis ocurrencias, porque ya vieron que soy súper ocurrente. De repente, sí subo memes, pero a veces el meme mismo soy yo. Yo soy el meme viviente de la página. Y de verdad les agradezco muchísimo todos, ahorita todos, puedo decir que todas las personas que están unidos, que les llamo muy cariñosamente mi Pito Fest, porque curiosamente tengo el 98% de seguidores hombres, ignoro por qué, pero casi todos, 98% de hombres en mi página, y todos son sumamente respetuosos, sumamente cariñosos, salvo uno que otro subnormal, diría a él, que les pongo sus buenas arrejoladas y después me lo bloqueo para que se les quite lo groseros. Pero todos han sido muy lindos conmigo. Esta ha sido una experiencia muy hermosa que espero que sigan acompañándome por mucho tiempo
en esta aventura, en este intento de ser una influencer de Temu. Ahorita yo soy influencer de Temu, muy chafa, seguramente, pero soy la influencer de Temu. Y les agradezco muchísimo, de verdad, que estén junto conmigo en esta noche, en todos los días, que sean mis acompañantes. Yo soy una persona que soy como muy solitaria, eh, y de verdad hacer todo esto me da muchísima vida, me da como, me impulsa muchísimo que me reaccionen, que me manden mensajes, que me escriban, que me den sus opiniones. También el hecho de que muchos me inflan el ego. Ay, sí, estás bien bonita. Y ya, o sea, ya al rato ya me siento como un pavo real y ya me siento bien creída. Y no, hombre, o sea, ustedes me hacen sentir como si yo fuera la Miss Universo, región 3.0 de Temu. Entonces les agradezco de verdad muchísimo todo este cariño que me han dado a lo largo de estos pocos programas que llevamos, porque pues yo creo que llevamos como unos 10, ¿no? Entonces les agradezco de verdad muchísimo todo su cariño. Y antes de despedirme, obviamente les quiero dejar una pregunta para que la analicen. ¿Qué hay realmente allá afuera en el universo? ¿Hay un vacío? ¿Hay algo más? ¿Hay vida? ¿No hay vida? ¿Estamos tan solos en el universo como Will Smith en Soy Leyenda? ¿Será posible? ¿Ustedes qué creen? Se están uniendo muchos. Tarde, chicos. Luis Ángel, muy buenas noches. Eric, llegaste tarde, Eric. Te voy a poner tache. Falta. José Luis. Muchos se unieron. Discúlpenme, a veces no puedo leer todos los comentarios. Me es complicado poderlos leer. Pero de verdad, pues les dejo esa pregunta al aire. O sea, ¿en realidad estamos solos o hay alguien más? La respuesta quizás la encontraremos, no lo sé, en alguna otra emisión de La Hora Macabra. Así que no se las pierdan. Y los invito, escuchen bien, ahorita que hay un chingo conectados. El próximo viernes y sábado, no se vayan a perder el especial de Navidad de Perturbador y de La Hora Macabra. Porque en este especial vamos a explorar. Marian, buenas noches. Chiquito, llegaste muy tarde. Se te hizo tarde. Saludos hasta Río de Janeiro, Brasil. Ok, entonces, en este programa especial vamos a explorar lados oscuros y perturbadores de la Navidad. No vamos a hablar de los duendecitos bonitos, no vamos a hablar del Santa Claus buenito. No. Vamos a hablar de la parte más oscura, aterradora y perturbadora de la Navidad. Con historias verdaderas. Vamos a hablar de fantasmas navideños, de demonios navideños, de criaturas sobrenaturales navideñas. Todo lo que se esconde en la sombra de la temporada navideña, chiquitos. El Grinch soy yo, mi querido Marian. Odio la Navidad. La odio con odio jarocho. No saben cómo la aborrezco. Todo lo que se refiere a la Navidad, el Santa Claus, los colores, todo eso lo odio. Pero bueno, en fin, por eso voy a hacer un programa turbio, mugroso y oscuro como mi conciencia. Así de feo. Pero va a estar muy interesante. Así que no se pierdan este especial de Navidad de Perturbador y La Hora Macabra, porque seguramente va a ser una noche que ustedes no van a olvidar jamás en su vida y se van a unir a mí al Club Grinch. Este especial de Navidad, ya lo saben, se va a emitir el próximo viernes y sábado a las 10 en punto de la noche, como todos los viernes y los sábados. Y chicos, no se olviden de unirse a mi grupo de WhatsApp. Ahí obtienen información tanto del contenido que se maneja en los en vivos,
como también, obviamente, contenido misterioso, perturbador, datos curiosos, les cuento leyendas, historias que dan miedo, que son los cuentos que yo escribo, mi cuento de mi historia paranormal, ese me interesa que lo vean. Entonces, por favor, o sea, únanse, es gratis. Oigan mis historias. Me encantaría que las escucharan porque están narradas y escritas por mí y que me den su opinión, ¿qué les parece? Habrá unas que les gusten, habrá otras que no, pero únanse, no sean gachos, no les cuesta nada y a mí me ayudan mucho y me dan un empujón extra para seguir adelante. ¿Qué les parece? José Luis, yo soy el Grinch, Juan. Ah, o sea, por tu culpa hicieron la movie. Vaya, vaya, Tacubaya. Eric, hola monstrita. No me parece que seas ni debas ser un influencer con dinero, una personita muy inteligente, ocurrente, muy loca, excelente locutora, pero para nada te compares con un influencer. Un abrazo, 1,000,000 de bendiciones, mi chiqui fea. Muchas gracias. Tú siempre me andas echando porras. Tú tienes insignia de fan, ¿verdad? O sea, sí, creo que sí, eres fan destacado. Porque siempre me estás reaccionando a todas mis publicaciones. Muchísimas gracias, Eric, de corazón. De verdad, los tengo en una estima muy, muy alta a todos, porque todos han sido muy lindos. Marianne me dice que me adora. Yo también te adoro, Marianne. Muchísimas gracias. También fuiste de los primeritos que estuviste conmigo, acompañándome en estos programas. Me acuerdo cuando me escribiste, a qué hora era y me estuviste preguntando en la página que dónde podías ver el en vivo. De verdad te agradezco mucho. También Gustavo ha estado al pie del cañón. José Luis, por supuesto. Gabo me reacciona mucho en el Facebook. Muchas gracias, Gabo. Lalín, hola Lalín. Arael, por supuesto, que él siempre me está haciendo promoción por todos lados. Escúchenla, es muy buena. Muchas gracias. Elio, muchas gracias. Luis, muchas gracias. Todos, Pineda, Eduard, gracias de verdad de corazón. No saben cómo los amo y los aprecio. Espero que sigan conmigo, no me abandonen en esta aventura tan bonita. Eh, y les digo, por favor, no se olviden de unirse a mi grupo, por favorcito. No, no es ruego, es súplica, por favor, porque todos los días me desvelo mucho escribiendo cuentos, y tratando de idear historias nuevas para ustedes. Y hay veces que estoy a las 3 de la mañana grabando mis cuentos, mis narraciones, para que ustedes las escuchen. Una cosa es la que ustedes ven, todas las pendejadas que subo a Facebook, y otra muy diferente, lo que realmente es mi pasión, que es escribir y poderles comunicar por medio de estos programas. Lo mío, pues obviamente es la comunicación, pero pues también le quiero dar un toque gracioso con las tonteras que subo a Facebook. Entonces espero que sigan aquí conmigo siempre. Y ahora sí, creo que es hora de decirles hasta luego. Gracias por escucharme y ya saben, que tengan dulces pesadillas. O quizás, quién sabe, no tan dulces después de lo que hemos escuchado y hablado esta noche. La hora macabra se despide junto conmigo. Hasta la próxima. Yo soy Kaboom. Muchos besos. Los amo a todos. Chao, chao.